Creo que hay algún micrófono abierto. Hay un ruido de fondo. ¿Me pueden chequear? O puede ser que sea yo. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, sí. Ok, ok. Ahí está. No, había como un ruido de fondo. Bueno, voy a poner a grabar. Y ahí arrancamos con la clase. Bueno, ahí estamos. Esta es la clase número 2 de la unidad 5. Hoy lo que vamos a ver es el componente de entrada-salida. Si recuerdan de la arquitectura básica de von Neumann, teníamos los tres componentes principales, la memoria, el CPU y la entrada-salida. Bueno, hoy el foco va a estar puesto ahí en la entrada-salida. Antes que me olvide, hoy está la entrega de notas. Calculo que alrededor de las 9, entre las 9 y las 9 y media, cortaremos esta parte y entrarán los chicos a gestionar todo lo que es las notas del primer recuperatorio. Bueno, voy a compartir una presentación y ahí arrancamos. Bueno, a ver, para repasar el contexto de lo que les mencionaba recién. Miren que se me... Ahí está, el puntero láser. Este sería una forma de graficar en la arquitectura básica de von Neumann. Si se fijan, tenemos la memoria principal, el CPU, desglosado en la unidad aritmética y lógica y la unidad de control, y la entrada-salida, ¿no? Este es el foco de la clase de hoy. Bueno, ¿qué es, por qué existe, para qué sirve el componente de entrada-salida en una computadora? Bueno, ¿qué es lo que hace el módulo este? O los módulos, vamos a ver que no es solo un elemento electrónico, pueden ser muchos y de diversas formas. El propósito es la conexión de lo que se llaman periféricos o dispositivos con la CPU y la memoria principal. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a través de un bus del sistema que permite la conexión entre ese módulo de entrada-salida, el CPU y la memoria. ¿Qué son periféricos o dispositivos? Bueno, es todo lo que no es la memoria principal, el CPU y el propio módulo de entrada-salida. Y en esa clasificación entra todo lo que se les ocurra que puede estar conectado en una computadora. Desde el propio teclado, desde el monitor, ya sea un monitor principal o un monitor conectado en forma externa vía HDMI o con otro tipo de conexión. El mouse, sea inalámbrico o con conexión USB. El micrófono alámbrico con una conexión de mini plug o con una conexión también de Bluetooth.
el disco rígido, por más que esté dentro de la carcasa de la computadora o dentro de mi notebook, es un dispositivo o un periférico. La línea de conexión de red, si tengo mi máquina conectada a una red, es una conexión a un dispositivo externo. En fin, cualquier cosa que uno conecte eh, físicamente a través de una interfaz o que esté conectado incluso internamente me refiero en la carcasa de una computadora, es un periférico o un dispositivo externo que dialoga con el CPU y la memoria a través del módulo entrada-salida. Es decir, el CPU no dialoga directamente con el mouse, no dialoga directamente con el teclado, no le dialoga directamente con la memoria, etcétera, etcétera, con la pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué existen estos módulos de entrada-salida? O sea, ¿por qué el CPU no dialoga directamente con cada uno de los periféricos? Bueno, por un lado, hay una amplia variedad, que es la que les describí recién, de periféricos, ¿no? Son múltiples tipos de periféricos y cada uno tiene una forma de operar completamente diferente. O sea, un mouse no opera eh, para nada igual que un monitor, ni para nada igual que una impresora, ni que el propio teclado, ¿no? De hecho, hay periféricos o dispositivos que son de entrada o de salida. Ahí ya tienen dos grandes mundos que son completamente diferentes, ¿no? Un dispositivo de entrada genera eventos que la computadora va a recibir, ¿no? Por ejemplo, si yo toco una tecla de mi teclado, eso es un evento que le genero a la máquina y que lo tiene que capturar. Lo mismo cuando muevo el mouse, ¿ok? Ahí hay un evento que se captura. En un dispositivo de salida, la computadora le envía ese evento a ese dispositivo. Por ejemplo, le envía información a una impresora para que la imprima, ¿no? Obviamente que esos métodos de operación distintos se ven reflejados, por ejemplo, en que la tasa de transferencia de información entre la computadora y el periférico es también completamente variable y en general, en la inmensa mayoría de los casos, el dispositivo o el periférico es muchísimo más lento que la propia memoria y el propio procesador. O sea, el procesador genera eh, eventos propios, o sea, procesa instrucciones de máquina a muchísima mayor velocidad de lo que una impresora imprime una línea en una hoja, ¿no? Entonces, la tasa de transferencia de la información del CPU al dispositivo es mucho más lenta que el propio procesamiento de información interna. Y por otro lado, como los métodos de operación son distintos, los periféricos usan formatos de datos o de información, tamaños de palabra completamente diferentes. Es decir, por ejemplo, el mouse le transfiere a la máquina la información que captura por el movimiento de la coordenada XY que captura con el movimiento de mi mano, lo transfiere como una serie de bytes con un formato determinado en donde eh, especifica, bueno, cuáles son las coordenadas, las nuevas coordenadas en donde se está desplazando el periférico, ¿no? Que después obviamente en la máquina se traduce, como en este caso, en dibujar sobre la pantalla un cursor en movimiento, ¿no? Que acompaña el input que yo le hago desde el mouse, ¿no? Esto que estoy haciendo ahora, que parece una pavada, en la computadora implican una serie de cosas, ¿no? Por un lado, un evento que captura el input del mouse y por otro lado, un evento que implica el renderizado o el dibujado del cursor en la pantalla, ¿ok? Cada una de esas operaciones, una de entrada y la otra de salida, tienen eh, operaciones diferentes y la pantalla y el mouse trabajan con datos
bytes y formatos de la información que envían o reciben completamente diversa, ¿no? Todo eso hace que el CPU pudiese dialogar directamente con el dispositivo fuese un desperdicio absoluto de tiempo. ¿Por qué? Porque el CPU debería lidiar con toda esa complejidad. O sea, debería el propio CPU trabajar de forma diferente, con velocidades diferentes, cada vez que le envío o recibo información de un periférico, ¿no? Entonces, ahí es donde interviene el módulo de entrada-salida como nexo o como intermediario para justamente lo que dice en la tercera pregunta, ocultar hacia el CPU todos estos detalles de timing, o sea, de manejo diferente de tiempos, los formatos diversos, los modos de operar, toda la complejidad electromecánica que tienen los dispositivos, la oculta y la estandariza. Entonces el CPU dialoga con el módulo de entrada-salida de una forma mucho más simple y estándar. Emite comandos más básicos de leer o de escribir o algún otro, y se desentiende de qué implica para ese periférico interactuar con la máquina. ¿Ok? No sé si hasta ahí se entendió de qué va esto del módulo de entrada-salida y si eh, queda claro el fin y el para qué. Y si se imaginaban que en una máquina existía algo así y si conocían el término. Yo no entiendo muy bien el para qué. Tampoco no entiendo lo escrito. O sea, oculta detalle el timing y Ujú. formatos. Pero ¿a quién se lo oculta? A la memoria Al principal, CPU. al CPU. Al CPU. O sea, ocultarlo no significa que es algo malo. Ocultarlo significa que le resuelve la complejidad de interactuar directamente con el periférico. O sea, cuando el mouse le envía algo a la máquina para indicar que se está moviendo el cursor, implica recibir información a una determinada velocidad, ¿no? Porque el mouse emite a una determinada velocidad esa información que va a través de, por ejemplo, no sé, en mi caso yo tengo un mouse inalámbrico, tengo un receptor eh, inalámbrico de, no me acuerdo si es qué frecuencia tiene este mouse, pero bueno, es la estándar, no sé si son 2.4 GHz o cuál es la frecuencia. Eh, y el receptor que está conectado al USB, bueno, acá hay otra complejidad, ¿no? Que es la comunicación inalámbrica, ¿no? Pero o bien esa parte que es interna entre el mouse y el receptor, lo que le envía a la máquina a través del puerto USB es una serie de bytes. Esos bytes llegan al CPU con una determinada velocidad. El CPU opera mucho más rápido de lo que le llega a esa información, ¿no? Entonces, esto de el detalle, ocultar el detalle del timing significa que ayuda al CPU a recibir en tiempo y forma la información del mouse y que no entorpezca la ejecución de mis programas, que es lo que hace el CPU. No sé si ahí se entiende un poco Sí, sí, más, ahí se entiende Lisandra. mejor. Gracias. Y nada. El resto, ¿alguna comentario? Bueno, ahí dicen sí, sí. Em, ¿Alguna pregunta que queda claro hasta ahora? Bueno, voy avanzando. Este es un esquema sencillo de cómo se interconecta el módulo entrada-salida, acá dibujado como una cajita. Esto imagínenselo en la vida real como un circuito electrónico que está dentro de lo que sería el motherboard o la placa, donde está el CPU, donde están los bancos de memoria, donde están
el resto de los componentes de la máquina. Y acá lo que está dibujado son las líneas de comunicación, son, digamos, cableados físicos electrónicos que conectan, por un lado, al bus del sistema, que sería esto que está acá dibujadito, ¿no? Acá hay una conexión electrónica entre este componente y el CPU y la memoria, que estarían por acá. Y por otro lado hay una conexión también electrónica entre el módulo de entrada-salida y los periféricos, ¿no? Acá, a través de algún conector externo, por ejemplo un puerto USB, yo conecto, no sé, mi mouse, por ejemplo. O a través de un conector serial ATA, por ejemplo, puedo conectar un disco rígido, ¿no? Todos esos conectores externos, por más que yo les llamo externos, por más que mi disco rígido, no sé, yo tengo una notebook, el disco rígido yo no lo veo, ¿no? Veo teclas y una carcasa. Bueno, adentro está el disco rígido, no importa si es un dispositivo de estado sólido o es un disco rígido tradicional magnético. Ese disco está conectado a través de un conector externo, eh, que en este caso, bueno, puede ser un serial ATA o un PCI Express o alguna conexión, depende del periférico, ¿no? Eh, esa conexión ocurre con este módulo entrada-salida, ¿no? Entonces, el diálogo del periférico ocurre siempre en este sentido, ¿no? Módulo, periférico, periférico, módulo. No dialogan directamente con el CPU que está por acá, ¿no? Este sería el bus del sistema y el CPU está conectadito por acá y la memoria está conectadita por acá, ¿no? Y dentro del bus del sistema, acá está dibujado cómo se subdivide, como si fuesen los tres caminitos de información que viaja por este bus del sistema, ¿no? El bus del sistema, imagínenselo como algo muy similar a lo que ya vieron en Abacus, ¿no? Que se acuerdan que había dos bases, ¿no? Un bus de direcciones y un bus de datos. Bueno, acá hay un bus genérico, que es el bus del sistema, que une básicamente el CPU, la memoria y la entrada-salida, ¿no? En ese bus van a viajar tres tipos de información, si quieren. Van a viajar direcciones, en esto que se llama línea de direcciones, van a viajar datos, en esto que se llama línea de datos, y van a viajar, perdón, comandos de control, en esta línea de control. Ahora vamos a ver qué tipo de información viaja en cada lado, ¿no? Y de este lado de la conexión del módulo entrada-salida con los periféricos que están acá, también hay distintas líneas de datos, ¿no? Acá va a haber una línea de datos similar a esta que está acá, una línea de control similar a esta que está acá, y una línea de estados, que es por la que el periférico le va a informar al módulo entrada-salida su estado, ¿tá? Por ejemplo, si una impresora no puede imprimir porque tiene el papel atascado, bueno, eso puede ser una información que viaje por ese caminito de estado hacia el módulo, ¿no? Esto es lo que les comenté recién, ¿no? La interfaz del módulo con el CPU y la memoria, que se hace a través del bus del sistema, tiene estos tres tipos de caminitos y la conexión, digamos, de interfaz externa con los periféricos, estos tres tipos de caminitos, ¿ok? En ambos casos hay una conexión física, en este caso entre el CPU y la memoria y el módulo de entrada-salida, y en este caso entre el módulo de entrada-salida y los periféricos, ¿no? Caminito que llega a alguna interfaz, un puerto USB, un puerto serial ATA, PCI Express, el mismo mini plug para conectar un auricular, el puerto RJ45 para la red, en fin, eh, todos los tipos de conexión externa que ustedes pueden estar habituados a ver, ¿no? Por ejemplo, el puerto HMI, todo eso estaría por acá afuera,
de la máquina como interfaz externa y donde uno enchufa los distintos periféricos, ¿no? Bien. Bueno, acá hay un detalle un poco más amplio de cuáles son las funciones que cumple el módulo de entrada-salida. O sea, qué es lo que hace normalmente, digamos, en su día a día un módulo de entrada-salida, ¿no? Por un lado tiene una función de control y de gestionar este tema del timing, ¿no? El timing sería cómo gestiona los distintos tiempos de operación de los periféricos y del módulo y del CPU y la memoria, ¿no? Si se fijan, gráficamente, por acá ocurre la operación de los periféricos con una determinada velocidad y por acá, con la conexión del CPU y la memoria, ocurre otro tipo de operación con otras velocidades, ¿no? Tanto la memoria como el CPU son componentes muy rápidos y por este lado tiene componentes muy lentos. Entonces, este modulito hace las veces como de fuelle, ¿no? O sea, dosifica el intercambio para no atorar a los periféricos, y vamos a ver que le va a avisar al CPU cuando tiene algo que transferirle para que el CPU no se quede esperando la lentitud, por ejemplo, de una impresora para, para devolverle el estado de lo que está haciendo, ¿no? Por eso es que uno lo puede visualizar como un fuelle, ¿no? Algo que se adapta a las velocidades rápidas de acá y las velocidades lentas de acá. Eso es, si quieren, esta partecita, ¿no? El timing, ¿no? Que dice controla el flujo de tráfico de información entre el CPU y la memoria y los periféricos, ¿no? Esto es uno de los puntos clave, ¿ok? Del funcionamiento de un módulo entrada-salida, ¿no? Si el módulo no existiera, este flujo, este manejo de flujo, este tráfico, sería responsabilidad del CPU y lo estaríamos desperdiciando, ¿no? O sea, la cuestión acá es hacer el uso óptimo de los componentes electrónicos de la máquina. Bien, después hay dos grandes intercambios que hace justamente el módulo de entrada-salida. Uno es el intercambio con la comunicación con el CPU, que sería todo lo que ocurre de acá para acá, ¿ven? Esa comunicación va a ocurrir a través de este bus. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el intercambio entre el módulo de entrada-salida y el CPU? Por un lado, el módulo de entrada-salida va a decodificar comandos. ¿Qué significa esto de decodificar comandos? El CPU le va a mandar un comando genérico, por ejemplo, lee, y el lee va a servir, lee algo del teclado, lee algo del mouse, o va a enviar un comando, por ejemplo, de escribí, y va a ser genérico para escribir algo en la impresora, escribir algo en la pantalla, lo que sea, ¿no? Escribí algo en la línea de red, y el módulo entrada-salida entonces va a hacer esa decodificación y esa traducción, si quieren, del genérico con el comando específico que entiende cada uno de los módulos, perdón, de los dispositivos o periféricos, ¿no? El leer que le envía el CPU hay que traducirlo en cómo entiende el mouse el enviar información, ¿okay? Por otro lado, va a intercambiar datos entre el CPU y el módulo entrada-salida, ¿tá? Por ejemplo, si el CPU quiere enviarle información a la pantalla para dibujar, por ejemplo, este cursor, eso implica que hay datos que viajan a la pantalla para que en la pantalla se dibuje este cursorcito de este color rojo con todo eso que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa información, esos datos viajan a través del módulo entrada-salida para que le llegue a la pantalla, ¿no? También
va a intercambiar información de estado, esto que yo les decía. El periférico le va a avisar al CPU del estado en el que está. Puede ser, no sé, se me ocurre el ejemplo más claro de una impresora, con todos los múltiples problemas que sabemos que puede tener una impresora por ser un dispositivo mecánico, ¿no? O sea, que me quedé sin tinta, se me atascó el papel, estoy apagada, qué sé yo, lo que sea, ¿no? O tengo un desperfecto. Eh, todo ese, Toda esa información de estado la recibe el módulo entrada-salida y de alguna forma se le informa al CPU. Cuando digo se le informa al CPU, me refiero a que se le informó a un programa que está ejecutando a través de el uso de instrucciones de máquina con el CPU, ¿no? O sea, imagínense un programa que hacen ustedes que lee algo de teclado. Bueno, su programa va a emitir en un comando para leer algo de teclado, ¿no? Bueno, si por alguna causa eh, hubo algún error, porque hay alguna falla en el teclado, bueno, esa información del estado va a viajar y la va a recibir su programa y, bueno, a través del uso de instrucciones, ustedes pueden obrar en consecuencia, ¿no? Y mostrar, por ejemplo, un mensaje de error, o quizás es un mensaje de error que el propio sistema captura antes que el programa, en fin, hay diversas situaciones, ¿no? Y la otra información que van a intercambiar es lo que se llama el reconocimiento de direcciones. Esto es importante porque de alguna manera el programa o el CPU que está ejecutando instrucciones de su programa tiene que saber con qué dispositivo está interactuando. Ejemplo, si ustedes quieren escribir algo en un archivo en el disco rígido, el programa de ustedes tiene que saber cuál es ese dispositivo, cuál es ese disco rígido, para enviarle la información a ese dispositivo y no, no sé, a otro dispositivo cualquiera, ¿no? Entonces lo que ocurre es un intercambio entre el módulo entrada-salida, que es el que físicamente tiene conectados los dispositivos, y el CPU, en donde le pasa cuáles son todos los dispositivos conectados. Cada dispositivo tiene lo que llama un address o una dirección, ¿no? Que es como la identificación única del dispositivo, ¿no? No sé. El disco rígido tiene dirección, no sé, 4EF8, no sé qué. El mouse, la 4HF, no sé qué. No, H no. 4EFD, no sé qué, ¿no? Son normalmente dígitos hexadecimales, ¿no? Y entonces cada dispositivo tiene su dirección, el módulo entrada-salida le avisa al CPU todos los dispositivos conectados, entonces el CPU cuando tiene que decir escribí algo en este disco, ya sabe cuál es esa dirección, ¿no? Ya sabe cuál es esa identificación único en el comando que le va a pasar al módulo entrada-salida, ¿no? Por eso es que acá aparece este intercambio. ¿Está bien? Algo similar ocurre en la otra interacción, ¿no? Hasta ahora todo eso que vimos fue cómo se comunica el módulo con el CPU que está por acá a través de este bus. Ahora lo que vamos a ver es todo lo que este módulo intercambia con el propio periférico que está por acá. Entonces, por un lado va a intercambiar comandos. ¿Qué significa esto? El CPU le envía un comando genérico. Por ejemplo, lee. Bueno, el módulo entrada-salida traduce SLE en un comando específico, por ejemplo, leer desde teclado, ¿no? Entonces le envía el comando al teclado para recibir ese input, ¿ok? Va a recibir información de estado del periférico, que es la que después le traslada al CPU acá, y obviamente va a intercambiar datos, ya sea de entrada o de salida, ¿no? Los datos que le tiene que pasar
a la impresora para que imprima algo, o por ejemplo los datos del mouse que recibe para poder después dibujar el puntero y las coordenadas en la pantalla. ¿Está bien? Después hay otras dos funciones. Una tiene que ver con el buffering de datos. Esto está muy asociado a esto de acá arriba. Es decir, como los dispositivos tienen velocidades muy diferentes entre sí y a su vez con el CPU y la memoria, el módulo de entrada-salida va a guardar momentáneamente ciertos datos hasta que o el CPU esté listo para recibirlos o el módulo conectado, o sea, el dispositivo conectado, los pueda recibir. Entonces, ahí se habla de buffering, o sea, del bufferear o hacer buffer es guardar temporalmente información, ¿no? Por eso habla de buffering de datos, ¿no? Los almacena temporalmente hasta que los puede intercambiar. Y la otra gran función que tiene que ver con la información de estado es la detección de errores, ¿no? O sea, el módulo entrada-salida entiende qué es lo que el periférico le envía y decodifica esos errores para después intercambiarlos con el CPU, ¿no? Y que algo ocurra, ¿no? Recuerden, la impresora tiene papel atascado y de golpe a mí me aparece en mi pantalla, no sé, en la ventanita del administrador de impresora, o si tengo un software específico de mi impresora, el error, todo muy lindo, dibujadito, a veces, ¿no? Gráfico con el dibujito de la impresora y con una señal de alerta, o algo así, una cucarda roja diciendo hay algo mal. Bueno, todo eso que se ve muy lindo ahí implicó que la impresora le envió, si está conectada físicamente USB, si es por Wi-Fi, o sea, no importa, pero le envió a la máquina ese mensaje de error, que es una serie de bytes que tiene una codificación específica, que entiende el módulo entrada-salida, la recibe, la decodifica, se la pasa al CPU y bueno, después ocurre el que, por ejemplo, el programa que maneja la impresora me presente en pantalla ese dibujito muy amistoso, ¿ok? Pero bueno, para que ese dibujito aparezca, tiene que haber existido todo ese intercambio, ¿ok? ¿Me van siguiendo en lo que implica el funcionamiento del módulo de entrada-salida? Sí, sí. Bueno, vamos a ver lo que sería una imagen esquemática desde el punto de vista lógico de un módulo de entrada-salida. Esto es lo más genérico posible, no vamos a ver hardware específico de alguna máquina en sí, sino que es una explicación genérica de los componentes internos que tiene un módulo de entrada-salida. Si se fijan, de este lado estaría la conexión con el bus del sistema y de este lado estarían las conexiones a las interfaces externas de los distintos dispositivos. ¿Okay? Por acá estaría, por ejemplo, el puerto USB, un puerto HDMI, el RJ45, mini plug, etcétera, 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 ¿no? De este lado. Y de este lado el bus. Bueno, ¿qué es lo que tiene un módulo de entrada-salida adentro? Tiene, por un lado, como si fuese un cerebrito, un CPU, que es este IO Logic, ¿no? Que si quieren es el componente inteligente que va a hacer la decodificación de los comandos, que va a interpretar los mensajes de error, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué intercambia este componente? Bueno, intercambia información con una serie de registros que se llaman data register. Obviamente todas estas cositas son componentes electrónicos dentro de esto que puede ser un chip en sí mismo o una serie de chips, ¿ok? De circuitos electrónicos.
hay uno de esos circuitos que almacena temporalmente datos, que se llama Data Registers, y es justamente donde el módulo entrada-salida va a guardar temporalmente los datos que intercambia, ¿ah? Ya sea que recibe del CPU o que recibe por este lado del periférico. ¿Ven? El intercambio. Este componente es el que, por ejemplo, habilita al buffering. ¿Ven acá el buffering de datos? Bueno, este componente puede resguardar temporalmente información para pasarle a través de la línea de datos al CPU o a través de la línea de datos al periférico, sea cual sea. ¿Ok? Por otro lado, hay un registro o una serie de registros para almacenar temporalmente información de estado o propia de control. ¿Qué sería esto propia de control? Bueno, algún dato extra más allá del comando genérico, por ejemplo, de leer o de escribir. ¿Ah? Si yo necesito intercambiar datos específicos en un comando, van a estar acá. Y también la información del estado que le envía el periférico. ¿Ven? Acá, status, la flecha para adentro, nada más, porque es información solo de entrada, no de salida. Viajaría por acá y quedaría almacenado acá para que después viaje por la línea de datos al CPU. Por otro lado, va a intercambiar en la línea de direcciones las direcciones de los distintos periféricos, esto que les decía, que le va a informar al CPU toda la lista de periféricos conectados, y a su vez el CPU le va a decir con qué periférico quiere trabajar, y eso lo va a hacer diciéndole el ID o la dirección de ese periférico y lo manda por acá. Y por otro lado es el intercambio de los comandos, ¿tá? Esta línea de control sirve para que el CPU le envíe el comando este genérico, leer, escribir, lo que sea, ¿ok? Va a ir por acá. Y si se fijan, hay n componentes iguales, ven acá los puntos suspensivos. Cada uno de estos es el componente que interpreta específicamente la lógica de algún dispositivo externo, ¿no? Puede ser que haya muchos de estos componentes en un mismo circuito integrado, porque, por ejemplo, no sé, tenga un componente que interpreta las conexiones con, no sé, un teclado, y otro que interpreta las conexiones con, no sé, una pantalla, y otro que interpreta las conexiones con una impresora. En fin, puede haber distintos, o puede ser que uno de estos chips sea dedicado a un solo tipo de dispositivos y tenga varios de estos chips en, en forma, este, digamos, en forma individual dentro de mi placa, ¿no? Podría tener un circuito dedicado a, no sé, el manejo del teclado y otro que maneje otros dispositivos. No hay una única configuración. ¿Okay? Y acá, ¿qué se intercambia? Bueno, lo que les decía, ¿no? Los datos, que es que recibe del periférico, por ejemplo, si es un mouse, recibe acá las coordenadas, el estado, y el módulo entrada-salida le envía comandos, ¿ah? al, al mouse, por ejemplo. Bien. Bueno, se entiende un poco el grafiquito y cómo lo asocian a las funciones. ¿Tá? De nuevo, es genérico para no aburrir con especificaciones aún más técnicas de las que vemos. Esto sería como la moda de una PC, ¿no? Cuando ahí Bueno, te enchufas el... es un chip que está dentro del mother de una PC, ya sea de un PC de escritorio Claro, pero por o de un ejemplo, External notebook. Device Interface Logic sería como el usuario donde metes el mouse. Esto que está acá es un chip dentro de este circuito, que puede ser un circuito más grande. Estas líneas cableadas son conexiones físicas que van a terminar en algún conector externo. Por ejemplo, en un conector USB.
O sea, si vos tenés una máquina por ahí y ves tu conector USB, por adentro de ese conector USB tiene un caminito físico, un cablecito si querés, que va a llegar en algún momento a un módulo de entrada-salida. Si vos abrís, digamos, la compu, vas a ver o un cablecito eh, o un circuito, eh, eh, digamos, dibujado con un camino normalmente de oro o algún metal dentro de la placa, ¿no? Ese sería el caminito este, si querés. Pero ese caminito va a terminar en un circuito electrónico, que es el módulo entrada-salida. Insisto, puede terminar en varios, ¿no? Pero esto está dentro, todo esto está dentro de un circuito. Si vos abrís abrís el mother, la máquina, ves el mother, bueno, va a haber un microchip ahí. Hay un montón de microchips diferentes eh, que sirven las veces de módulo de entrada-salida. Yo, module, microchip. A ver si les puedo mostrar algo para graficarlo. Es difícil contextualizar, pero porque ya esto físicamente lo ven como un circuito electrónico, no hay mucha magia ahí. A ver, acá hay algunos. A ver si les puedo mostrar algún. Tu, tu, tu. Bueno, a ver, les voy a mostrar algo para ilustrar. A ver si anclamos un poco más. No, esto no. Eh, pestañita. A ver, díganme, creo que ahora se está viendo. Ahí está. Ven la ventanita esta, ¿no? Sí, sabe. Bueno, este es, no importa el caso, este es un componente, un controlador de entrada-salida más bien añejo, no importa, después si quieren vemos algún otro, pero para que tengan idea, ¿no? Es un módulo de entrada-salida que se usaba allá por los años 80 en la computación personal, ven, en Personal Computer Mothers, ¿no? En el motherboards de computadoras, y miren lo que se podía conectar, ¿no? La función que están descritas debajo eran las que proveía este Super IO, ¿no? Era un controlador de entrada-salida bastante multifacético, ¿no? Por ejemplo, podían conectar a su vez un controlador de los disquetes, ¿no? De los viejos disquetes. ¿No? O sea que es un módulo que a su vez permite conexión con otros módulos que eran los que les daban servicio al dispositivo, ¿no? Bueno, esto es un puerto específico, ven acá está el dibujito, ¿lo ven? De esta interfaz externa, es un IEEE 1284, no sé qué podía yo conectar ahí, si es un puerto serie o paralelo, bastante viejito. Este es otro tipo de conexiones para puertos serie, ¿ven? Estos eran los viejos puertos serie este, que se usaban en los años 80. Un controlador de teclado, o sea, podían conectar el teclado a este controlador de entrada-salida y este teclado PS2, que eran nada, los teclados de las PC de aquella época, conectores externos que ya no se usan más, ¿ven? Y el mouse también. Y acá tienen el dibujito esquemático del circuito interno, ¿no? De cómo funcionaba este Super IO
con el resto de los componentes del mother este, ¿no? Obviamente que esto es súper específico, ¿no? O sea, uno no compraba el modulito este eh, y lo, y lo enchufaba a mano. Ven que es parte del circuito integrado. Y lo que digo de caminitos, ven estos cositos que están acá, no sé si ven mi mouse. Creo que sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Cada uno de estos circuitos, bueno, son caminos de datos que están dibujados, por así decirlo, con algún metal y por acá hay intercambio de información. Cada uno de estos puntos de llegada es un pin. ¿Ven acá? Cada uno de estos es un pin que sirve para intercambiar información con este componente que es el módulo de entrada-salida. ¿No? Y es parte de un mother que tiene un montón de otras cosas. ¿No? Como ven, todo puede ser mucho más complejo de lo que les contamos. Claramente excede con creces el entendimiento detallado de todo esto desde el punto de vista electrónico, ¿no? O sea, es una idea de cómo funciona este componente dentro de una máquina. Eh, digamos, los ingenieros electrónicos son los que se van a meter mucho más adentro y entender, bueno, cómo es el intercambio real de información de este chip con el exterior, qué ocurre en cada pin, todo esto está documentado, ¿no? O sea, cada uno de estos pines transfiere o recibe información hasta este chip por ejemplo, en alguno de estos va a estar esto que les decía de el estatus, la línea de datos, la línea de control. Obviamente que nosotros lo contamos simplificado como tres grandes grupos de cosas. Fíjense acá la cantidad de pines que tiene este chip, ¿no? No sé si ahí se aterriza un poco más lo que estamos queriendo contar. Sí, por mi parte sí. O sea, Bien, básicamente cada pin representa un poco lo que puede hacer el chip. claro, exactamente. Y obviamente eso está documentado. A ver si encuentro algún chip un poco más moderno. Pi, 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 pim. Ahora que habría que agarrar algún mother de última generación e indagar ahí un poco más. A ver. A ver si agarro algún mother nuevo. Tu. Chun, 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 chun. Y ahora que ver la especificación. Bueno, después si puedo, me adentro un poco más en algún mother moderno y me bajo las especificaciones de entrada-salida como para anclarlo físicamente, que lo puedan ver en algún caso real. Em, Porque bueno, la circuitería de entrada-salida hoy en día no se circunscribe a un solo módulo, es mucho más complejo y puede haber múltiples dispositivos y múltiples chips. Pero bueno, después, para no perder tiempo ahora, busco alguno y se los muestro. Pero bueno, va un poco de lo que está en el dibujo este, ¿ok? En forma simplificada, va por ese lado.
Bien, vamos a volver a la presentación. Bien, ¿qué tipo de interacción puede existir entre la entrada-salida en un computador? Si quieren, acá vamos a hablar de tres tipos de operación de entrada-salida, desde la más rudimentaria y básica a la más versátil, que es el DMA. La primera que vamos a ver entonces es lo que se llama entrada-salida programada. Lo que vamos a ver es un flujo de acciones que ocurren simulando, digamos, una operación de entrada-salida. ¿Qué es una operación de entrada-salida? Es básicamente cualquier intercambio que yo quiero hacer con un periférico, ya sea, de nuevo, leer algo desde el input de teclado de un mouse, o mandarle algo a una impresora para que imprima, o a la pantalla para que me lo dibuje, o lo que sea. En una entrada-salida programada podemos esquematizar el flujo de información de la siguiente manera. Lo primero que va a ocurrir, o sea, imagínense que esto es un programa que está ejecutándose, y que en ese programa yo quiero, por ejemplo, leer algo de un archivo de un disco rígido, ¿no? Entonces, en algún momento mi programa va a emitir una línea, una instrucción de máquina que emita un comando de lectura, ¿no? Quiero leer, ¿no? En forma genérica, ¿no? Obviamente va a decir, quiero leer de tal dispositivo tal archivo, ¿no? Ese comando de lectura, el CPU se lo envía al módulo de entrada-salida, ¿no? Es esto lo que... Perdón, acá no me están viendo el mouse, ahora sí. Es esto lo que identifica el primer paso, ¿tá? Este sería el primer paso de mi flujo. ¿Cómo hace este intercambio? Bueno, a través de el bus del sistema, ¿ok? El CPU está conectado al bus del sistema y le envía a través de la línea de control el comando de lectura, y seguramente le mande información extra a través de la línea de datos y de la línea de dirección para decir cuál es el dispositivo con el que quiero operar, ¿no? Bueno, en esta forma de entrada-salida, lo que va a ocurrir es que el CPU se queda esperando, o sea, no hace nada más, ¿no? Se queda clavado ahí en esa instrucción de máquina, no hace absolutamente nada más que esperar la devolución del estado de ese comando que le emitió al módulo de entrada-salida. Imagínense que el módulo de entrada-salida se da vuelta con ese comando, lo traduce, lo decodifica e interactúa con el periférico, ¿no? En este ejemplo que les di, con el disco rígido, ¿no? Le envía esa petición al disco rígido y en algún momento el módulo de entrada-salida le avisa del estado de esa lectura, ¿no? Bueno, ¿qué puede pasar? Ahí, después que recibe el estado, el CPU chequea, ¿no? Puede ser que haya habido un error, ¿no? Que el módulo de entrada-salida habla con el disco rígido, supónganse que el disco rígido tuvo una falla, el disco rígido le devuelve ese estado al módulo de entrada-salida, el módulo de entrada-salida se lo devuelve al CPU y le dice, che, hubo un error. Bueno, ¿qué pasa ahí? Sale mi programa del flujo exitoso, digamos, y algo aparecerá, ¿no? No sé, una pantallita diciendo error de acceso al disco, o bueno, cualquier mensaje que me alerte de que hay algo ahí raro, ¿no? Eso puede ser un escenario. El otro escenario puede ser que el dispositivo diga, bancá, no puedo atender tu petición porque estoy todavía atendiendo alguna otra, ¿no? Y ese sería el escenario del not ready,
¿ah? Que es que mi flujo vuelve acá arriba, que es volver a esperar el próximo estado. ¿Ah? O sea, no estoy listo, vuelvo a esperar el estado. Pasa un tiempo, el módulo de entrada-salida devuelve un nuevo estado, que puede ser, sigo sin estar listo, ¿no? Hasta que en algún momento dado, si todo va bien, la respuesta del dispositivo es lo que yo esperaba, que es el dato que le pedí leer, ¿no? Que sería este escenario del flujo, ¿no? El exitoso. En este caso, lo que ocurriría es que el módulo entrada-salida recibió del dispositivo, en este caso del disco rígido, bueno, en este intercambio, la unidad de intercambio la especificamos como word, o sea, como una palabra, puede ser un bloque de datos, en fin, dependerá del intercambio, ¿no? Acá está en este ejemplo como una palabra, o sea, un pedacito de una información más grande que puede llegar a querer recibir. Entonces, el módulo de entrada-salida le envía esa palabrita o ese paquetito, digamos, de información al CPU, y el CPU lo tiene que escribir en algún lado de la memoria. Acuérdense cuando ustedes utilizan archivos en un programa que definen un buffer para leer o escribir, sea en C, en Python, en Assembler, en cualquier lenguaje. Cuando ustedes hacen uso de archivos, siempre definen algún área de memoria en la cual quieren que ocurra ese intercambio, ¿no? Entre el disco y la memoria principal. Bueno, este pasito que está acá es justamente que el dato que viaja desde el periférico a través del módulo de entrada-salida hacia el CPU se escriba concretamente en ese lugar de memoria que ustedes declararon como buffer en su programa, ¿no? Una vez que eso ocurrió, está esta pregunta de todo el intercambio de entrada-salida, ¿terminó o no terminó? Si terminó, bueno, mi programa sigue con la próxima instrucción, ¿okay? Si no terminó, porque tenía que leer más datos, bueno, todo vuelve a iniciarse, ¿ok? Y el mismo flujo se repetiría. ¿Qué creen que tiene acá una gran oportunidad para mejorarse en este tipo de intercambio? ¿O qué falencia ven en este flujo de información? Que En base, dale, perdón. si no está listo, te deja esperando, podría ir a hacer la otra también a la vez. Bueno, esa es una, exacto. O sea, cada vez que el dispositivo me responde no estoy listo, es una pérdida de tiempo en realidad, ¿no? Porque el CPU se queda esperando para que el dispositivo le diga no estoy listo. Bueno, recuerden que el CPU es un recurso escaso para un computador. No puedo darme el lujo de que el CPU se quede clavado esperando una respuesta de entrada-salida que es inmensamente más lenta que la velocidad de procesamiento de instrucciones de máquina que tiene el CPU, y el solo hecho de quedarme en loop esperando un estado sería catastrófico, ¿no? O sea, este modo de entrada-salida, la entrada-salida programada, hoy no existe en una computadora más o menos compleja como una computadora escritorio o como el CPU y la lógica, digamos, que tengo en un smartphone, ¿no? O sea, esto puede llegar a estar presente en algún nicho de mercado muy, muy, muy específico en el cual el uso del CPU sea muy, muy elemental y no haya perjuicio porque no tenga un intercambio de entrada-salida muy relevante, ¿no? Pero en el inmenso universo de casos, esto sería catastrófico, ¿no? Imagínense que, no sé, por segundo se procesan millones y millones de instrucciones de máquina. Si el intercambio con una impresora, por ejemplo, demora 2 segundos,
entre que yo le envío algo a la impresora la recibe, me dice ok, lo recibí, ¿no? Supónganse que ese intercambio son 2 segundos, podría haber ejecutado el CPU cuántos millones y millones de instrucciones, ¿no? Entonces, esto que está acá tiene una gran oportunidad de hacerse mejor. ¿Cómo se hace mejor? A través del uso de de una de una herramienta técnica, artilugio, que son las interrupciones. Hoy no vamos a ver interrupciones en sí, hay un pequeño modulito que hace el zoom en interrupciones, pero es necesaria capturar un poco el concepto para que esto se entienda. ¿Qué es una interrupción? Una interrupción es un mecanismo por el cual, en este caso vamos a circunscribirlo a un elemento de hardware de la máquina, le puede avisar al CPU que hay algo importante que tiene que atender. Es un mecanismo de hardware, el CPU tiene un pin dedicado a escuchar interrupciones y ese pin se conecta con un microchip que atiende interrupciones y a su vez a ese microchip está conectado con todos los módulos de entrada-salida y otros componentes del mother, por ejemplo el reloj, entre otros, y con el propio banco de memoria, etcétera. Y lo que permite ese intercambio es que cualquier componente de hardware le avise al CPU que algo importante tiene que hacer y que debería detenerse en lo que está haciendo, ¿no? Por eso se habla de interrupción, de interrumpir lo que el CPU está haciendo. Las interrupciones no son algo dañino ni algo malo. Que se lo interrumpa al CPU es algo deseable si la gestión de interrupciones es productiva, digamos. ¿Para qué yo quisiera interrumpir al CPU? Bueno, por ejemplo, para decirle o avisarle que alguna operación de entrada-salida terminó. Y que en vez de que el CPU se quede esperando, como era el caso, que acá se quedaba esperando sin hacer nada, bueno, en este caso, fíjense el gráfico, es muy parecido, no tiene tanta diferencia el flujo acá y acá, ¿ven? Hay una enorme diferencia que está acá. Acá no hay una flecha, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que ocurre en la entrada-salida manejada por interrupciones es que una vez que el CPU envía el comando al módulo de entrada-salida, se desentiende de quedarse esperando a la respuesta de la operación. Lo que va a ocurrir es esto que dice acá. El CPU se va a hacer alguna otra cosa productiva. En general, que es darle tiempo de CPU a otro proceso, ¿no? Imagínense que yo estoy corriendo el proceso A, que quiere acceder al disco y leer algo. Bueno, en el momento que yo le hago la petición a ese disco, en vez de quedar esperándome en el proceso A que la operación ocurra, a través del sistema operativo, el CPU se le asigna a otro proceso, ¿no? Supónganse el proceso B, ¿ok? Entonces el CPU empieza a operar, a ejecutar instrucciones de máquina de ese proceso B, ¿no? En algún momento, el módulo de entrada-salida hace la operación, ¿no? Supónganse el mismo caso que antes. El módulo de entrada-salida le pide al disco rígido, che, el CPU me está pidiendo que le leas tal bloque de datos de tal posición del disco. Bueno, el disco va, hace el tiempo de acceso, llega al lugar específico, lee a través de una transferencia de datos la información, la almacena temporalmente en algún buffer interno del disco, se lo pasa al módulo de entrada-salida, y ahí cuando el módulo de entrada-salida entiende que la operación ya está lista,
Puede haber habido un intercambio de che, no estoy listo, lo que sea, pero cuando ya entendió que la operación esa está lista y finalizada, ahí emite esto que está acá, que es una interrupción. Entonces, el módulo entrada-salida emite una interrupción. ¿Qué significa emitir una interrupción? Es enviarle una señal eléctrica a través de un caminito, como vimos ahí en ese dibujo del Mother, un caminito así, similar, que va del módulo entrada-salida, en general, a un chip específico que atiende interrupciones, que es como un intermediario al CPU. Pero si quieren, para simplificarlo, ese caminito puede terminar directamente en un pin del CPU, ¿no? Ese pin está escuchando las interrupciones, ¿no? Y vamos a ver un poco más adelante que cada vez que el CPU ejecuta una instrucción de máquina, hay un tiempito que se dedica a escuchar interrupciones. Es decir, miles de millones de veces por segundo, el CPU le dedica una mini fracción de tiempo a entender si tiene una señal entrante de interrupción, ¿no? Entonces, recapitulo. Programa A o proceso A. Llegó en un momento en que quiero leer algo del disco. El CPU emite ese comando genérico. Ese comando le llega al módulo entrada-salida a través de la conexión que tiene con el bus. El módulo de entrada-salida se da vuelta y empieza su diálogo con el disco rígido, y el CPU se pone a hacer otra cosa. ¿Quién es el que le dice qué hacer? El sistema operativo. Proceso A, proceso B, ¿no? El proceso B empieza a ejecutar el CPU instrucciones de máquina. En algún momento, el módulo de entrada-salida recibe el OK del periférico, ¿sí? Ya está, leí lo que me pediste, y ahí emite la interrupción. Señal le llega al CPU. ¿Cuándo lo lee a esa señal el CPU? Al final de una instrucción de máquina que esté ejecutando, ¿tá? En ese tiempito que se dedica a escuchar interrupciones. Cuando escucha esa interrupción es cuando vuelve el flujo acá. ¿Ven? Acá no hay nada, no hay ninguna flecha, el flujo vuelve acá. En ese caso, lo primero que hace el CPU es leer el estado de esa operación. Puede ser que haya fallado, ¿ven? Ese camino no feliz, obviamente que está presente, porque puede ser que el disco le haya dado error, ¿no? O si no, el caso feliz es que esté listo. Ven que lo que no existe más es el de no estoy listo. Que no existe esa parte del flujo. Porque todo eso ocurrió en el intercambio del módulo entrada-salida y el dispositivo. Y fue transparente para el CPU. No se tuvo que comer el tiempo de espera de todo ese ida y vuelta, ¿no? En la memoria principal, en el buffer declarado, y volverse a preguntar, che, ¿terminé de leer todo lo que tenía que leer en ese disco rígido? Si es que no, pasar. Si es que sí, terminé. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia con el otro mecanismo? Sí, o sea, básicamente es, en vez de perder el tiempo esperando, hace otra cosa hasta que se active y después volver. Exacto, exacto, exacto. Y esa activación que mencionás ocurre a través de que el módulo entrada-salida interrumpe al CPU. Le avisa, si quieren, que está listo para que retome esa operación de entrada-salida. Pero una consulta, ¿vuelve al proceso cuando se fija que está aprobado o cuando se le avisa y corta todo? Vuelve cuando lee la interrupción. La interrupción es una señal que le llega al CPU. El CPU está haciendo alguna cosa y en algún momento se pone a leer esa señal. Cuando la lee, dice, ok, voy y hago lo que me dice la señal. Cuando veamos interrupciones vamos a ver de forma simplificada, pero digo, cuán complejo es esto, que lo explico muy rápido y muy fácil, pero bueno, todo lo que es volver de un proceso al otro, atender la interrupción,
saber cuál es la interrupción que debería atender. O sea, imagínense que todo el tiempo hay miles y miles de interrupciones en una máquina. O sea, no es que esto pasa, hoy a la mañana hubo 3 interrupciones en mi máquina durante toda la mañana. No, hay miles y miles de interrupciones por unidad de tiempo, no sé, por segundo, por milisegundo. Por ejemplo, y esto lo vamos a ver específicamente cuando vamos a interrupciones, pero cuando ustedes ven el disco rígido, la lucecita prendida, hay interrupciones, porque está habiendo operaciones de entrada-salida, y todas las operaciones esas ocurren con interrupciones. Yo muevo el mouse, estoy generando interrupciones. ¿Por qué? Porque el CPU está haciendo algo y tiene que leer lo que yo le estoy mandando desde el mouse, y a su vez tiene que dibujarlo en la pantalla, ¿ah? Todo eso implica gestión de interrupciones. Yo aprieto una tecla del teclado, eso es una interrupción. ¿Ven ahí que cambié de slide? Bueno, ese input que yo le hice al teclado implica una interrupción. ¿Por qué? Porque es una operación de entrada-salida. Y la máquina que yo tengo acá, obviamente, trabaja con interrupciones, ¿no? Todo el tiempo están ocurriendo interrupciones en una máquina, y así es como debe funcionar. De nuevo, no es un mecanismo problemático, ¿no? A veces uno puede asociar la palabra interrupción como algo negativo. Todo lo contrario. La interrupción es un mecanismo que mejora la performance de la máquina, mejora la performance del uso del CPU, básicamente. Pero bueno, eso lo vamos a ver en detalle probablemente en la clase que viene, porque hoy no lleguemos a ver interrupciones. Bien, vamos a ver un mecanismo aún más avanzado. Acá, si se fijan, sí, se reduce, se simplifica un montón el flujo, ¿ven? ¿Qué pasa? Hay algo que todavía el CPU tiene que hacer, que es esta parte de acá abajo, que es, tiene que recibir la palabrita, la tiene que escribir en el buffer de memoria. Lo que ocurre es que hoy en día existen módulos de entrada-salida que tienen un acceso directo a memoria. Se los conoce como DMA por su sigla en inglés, Direct Memory Access, ¿ok? Esto es una evolución histórica de la gestión de entrada-salida. ¿Para qué? Para desligar al CPU de cualquier desperdicio de tiempo que tenga que hacer para gestionar algo que tenga que ver con la entrada-salida. ¿Por qué? Porque quiero focalizar al uso del CPU en ejecutar instrucciones de máquina de mis procesos, no hacer tareas que las pueda hacer otro. ¿Qué es lo que hace el DMA? Bueno, el DMA lo que hace es intermediar entre el CPU y un controlador de entrada-salida. Ahora vamos a ver cómo se ve dibujadito esto. Y entonces el CPU no va a hablar más con un módulo o un controlador de entrada-salida. Va a hablar directamente con un DMA. Vamos a ver también cómo esquemáticamente está diseñado un DMA. A los efectos prácticos es otro elemento de entrada-salida, o sea, es parte del ecosistema genérico de la entrada-salida en un computador, que lo que hace es, obviamente, recibir el comando que el CPU le envía, hace todo lo que vimos de enviarlo para decodificar y demás, y el CPU se va a hacer otra cosa. Pero ¿qué pasa? Ahora el que genera la interrupción no es el módulo de entrada-salida, sino el DMA. Y lo que va a ocurrir acá es que el DMA va a recibir la información desde el periférico, la va a escribir en el buffer de memoria, o sea, el DMA hace toda esta parte, recibe el dato que el periférico le dio, lo escribe dentro de la memoria, y recién cuando terminó todo eso,
el DMA es el que va a interrumpir al CPU, ¿no? O sea, la interrupción no la hace más el controlador de entrada-salida, sino que la hace el DMA. Y cuando lo interrumpe es cuando ya terminó todo, ¿no? Entonces, por eso acá dice, lee el estado que le devuelve el módulo DMA y termina, digamos, ¿no? Por eso se simplifica el uso del CPU a la máxima expresión. Ahora vamos a ver que hay alguna otra forma aún más desligada del CPU con la entrada-salida, ¿no? Pero esto es algo mucho más elaborado que el anterior, ¿no? El DMA hace todo esto y le deja al CPU el dato ya en el buffer de memoria, ¿no? ¿Qué pasa acá? Recuerdan que yo les decía que el bus del bus del sistema tiene conexión el CPU, la memoria y el controlador o el módulo de entrada-salida, ¿no? El DMA va a estar conectado a ese mismo bus, ¿ok? Ahora, la memoria, hasta la existencia de este componente, era de uso exclusivo del CPU. O sea, el único que escribía o leía algo de memoria era el CPU a través de las instrucciones de máquina, ¿no? O sea, o ya sea porque hacía un fetch de una instrucción en la memoria o porque iba a buscar datos en una instrucción de máquina desde la memoria, ¿ok? Con la creación o con la existencia del DMA, lo que sucede es que hay otro componente en la máquina que quiere acceder a la memoria, ¿no? Entonces, de alguna manera, tiene que haber un mecanismo para que el CPU y el DMA no choquen a la hora de querer acceder a la memoria. O sea, los dos no pueden ir a la vez a decirle a la memoria, quiero escribir algo acá o quiero leer algo de allá, ¿ok? Entonces, tiene que existir algún mecanismo para arbitrar eso, ¿no? Ahora vamos a ver de qué manera se hace ese arbitrio, se hace ese desempate, si quieren, de acceso a la memoria. Veamos un poco qué tiene un DMA adentro y cómo funciona. El DMA tiene, por un lado, digamos, un circuito de lógica, si quieren, parecido a la unidad lógica del módulo de entrada-salida. Esto es similar. ¿Con qué va a interactuar esta lógica? Digamos, va a interactuar con los comandos. Ven acá el read y el write. Son dos comandos genéricos que el CPU le puede emitir al DMA, ¿no? ¿Por dónde los emite? Por la línea de control. Esto en nada cambia, ¿tá? En vez de conectarse el CPU con un módulo de entrada-salida, se conecta con el DMA. Y tiene las tres líneas, ¿ven? La línea de direcciones, la línea de datos y la línea de control. Todo esto viaja por la línea de control, ¿no? Fíjense que algo que genera este controlador es la interrupción, ¿ven? Acá. Esta sería la señal que viaja a través del bus del sistema y que le llega al CPU para alertarlo de que el DMA le quiere avisar que alguna operación de entrada-salida finalizó, ¿no? Esto de acá arriba, nada, es un intercambio típico de pedido y lo que llama un acknowledge, que es como una respuesta de te escuché o estoy listo de este request, ¿no? El request sería te quiero pedir algo y el acknowledge sería ok, pedime que ya te estoy escuchando. Nada, no tiene más relevancia. El DMA va a tener un registro de direcciones. En el registro de direcciones se va a almacenar temporalmente
la dirección del dispositivo con el cual quiero interactuar. Recuerden que acá es lo mismo, o sea, el CPU le va a decir al DMA con qué dispositivo quiero trabajar, disco rígido, la impresora, el mouse, teclado, etcétera, etcétera. Y por otro lado tienen la línea de datos que intercambia o datos en el data register o un contador de datos que ahora vamos a ver para qué sirve, ¿no? ¿Qué pasa? En el intercambio con el DMA, lo que yo puedo hacer, y es algo que no mencionamos acá, es que yo puedo transferir múltiples datos. ¿Se acuerdan que acá, por más manejo de interrupciones que hubiese, intercambiaba como de a bloquecitos chiquitos, ¿no? Por ejemplo, de una palabra, y si tenía más para leer, tenía que volver a hacer este ciclo. En el caso del DMA, eso tampoco ocurre más. O sea, yo le transfiero un bloque, ¿ven? Un bloque entero y me desentiendo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver que ese tema de bloque lo resuelve el DMA porque almacena temporalmente información en este componente. Vamos a ver cómo funciona. Fíjense. ¿Qué información el CPU le envía al DMA para interactuar, ¿no? Le va a enviar el comando genérico, leer o escribir, ¿no? Lo hace vía la línea de control, acá. Sería esto, ¿no? El CPU le envía al DMA, en este caso, un comando de lectura. ¿Ok? Acá. Después le va a mandar la dirección del dispositivo. Eso es a través de la línea de direcciones, ¿ven? Acá. Acá le va a decir, por ejemplo, la identificación del disco rígido. Y después le tiene que decir en qué lugar de la memoria quiere dejar la información que el DMA va a leer del dispositivo o la información que el DMA tiene que mandarle a escribir al dispositivo, ¿no? Esa dirección inicial, la va a mandar por acá, por el data line, y la va a guardar en el address register. ¿Ok? Y además de la dirección de inicio del área de memoria, como yo puedo intercambiar un bloque entero, lo que le tiene que decir es cuántas palabras, o sea, cuál es el tamaño de ese bloque que quiero leer o escribir, ¿no? Y eso es lo que viaja a través de la línea de datos y se almacena acá. Acá le va a decir, no sé, quiero intercambiar 20 palabras. La palabra es de 4 bytes, bueno, 20 por 4. ¿Ok? ¿Para qué es esto? Porque el DMA tiene que hacer todo el laburo solo, o sea, tiene que ir a hablar con el módulo de entrada-salida, que a su vez habla con el dispositivo, que, por ejemplo, si es el disco rígido, le transfiere el bloque de datos que el CPU le pidió, el módulo de entrada-salida se lo transfiere al DMA y el DMA tiene que agarrar ese bloque de datos y dejarlo en la dirección de memoria de mi programa que yo declaré como buffer de entrada de esa operación, ¿no? O sea, de nuevo, yo quiero leer algún archivo, en cualquier lenguaje de programación que use, voy a definir un área de memoria de buffer de lectura o de escritura. En ese lugar que el CPU le va a avisar, se lo avisó acá, en este dato que es la dirección inicial, el DMA va a ir y va a grabar todo ese bloque de datos. ¿Ok? ¿Se entendió el intercambio? ¿Se entendió lo que hace un DMA? ¿Me siguen? O sea, le deja lista la instrucción, ¿no? Al CPU. Le deja lista la operación de entrada-salida. Claro, eso. Y Exacto. cómo lo hace internamente es esto de acá, digamos. ¿Cómo? No te escuché. ¿Cómo lo hace internamente? Claro, o sea, cómo hace el DMA eso es esto que está acá. Así es como funciona para dentro del DMA. Esto es el esquema, lo que está ahora en pantalla es el esquema lógico, si querés, de funcionamiento. O sea, cuáles serían los componentes internos. Y lo que está en el siguiente slide es el esquema básico del intercambio. O sea, cómo el CPU interactúa con el DMA.
El resto del funcionamiento es lo que yo les describí verbalmente, es decir, el DMA se da vuelta, habla con el módulo de entrada-salida, el módulo de entrada-salida habla con el dispositivo, intercambia la información, se la pasan al DMA y el DMA deja el dato leído, por ejemplo, en este área de memoria. Ese sería cómo funciona el DMA. ¿Okay? Esta parte describe únicamente el intercambio, ¿no? El pedido, si querés. Claro, cómo habla con el CPU, cómo habla la Exacto, instrucción. Claro, exacto, tal cual, tal cual. A ver si hay algún... algún ejemplo visual para que vean. Bueno, acá hay algunos chips. Acá hay uno, no es uno muy moderno, pero para que lo anclen a algo físicamente. Ven acá, este es un chip Intel 8257 y este es el microchip. De nuevo, es un circuito integrado lleno de transistores. Estos son los pines. Esto va obviamente soldado en un mother y es un DMA, ¿ven? Es un controlador de DMA. Bueno, es parte de la familia de microprocesadores MCS85. Acá tienen el manualcito. Este dispositivo, no sé, debe ser de los años también 80, 90. A ver, vamos a ver acá. Si me descargo el PDF, si dice algo más. Sí, a ver, este es... ¿De qué año es este DMA? Bueno, dice acá, a ver, esperen, a ver qué estoy mostrando. Ah, está bien, ahí están viendo el PDF. ¿Lo ven? Eh, es un controlador de DMA programable. Y acá les dan, ven, esto es lo que yo les decía los pines. Cada uno de estos puntitos era cada uno de los pines que se veían en la imagen física, ¿no? Y bueno, cada uno tiene una función y acá les hace el esquema de ¿ven? Lógica de lectura y de escritura, lógica de control, ¿ven? Tiene correlación con el esquema básico que les mostrábamos antes. Obviamente acá, bueno, está descrito todo el funcionamiento del DMA, cómo interactúa, en fin, ¿no? Si uno quisiera meterse y bucear un poco más, tiene toda la documentación para ver cómo funciona. Esto obviamente que es completamente excesivo para lo que pretendemos que se entienda, ¿no? Pero bueno, trato de llevarlo a algo tangible y real, que es lo máximo que podemos acá, que es ver el chip y cómo está documentado. Ven acá tienen el request, ven acá, el request y el acknowledge, esas líneas de intercambio que veíamos antes, el memory write, el memory read, serían los comandos genéricos, en fin. Este chip eh, se asocia bastante en lo que se describe al esquemita que estaba en el slide.
¿Lo ven? ¿Lo pueden hacer un poco más tangible con ese tipo de imágenes y demás? Sí, sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, esto es importante y relevante. ¿Se acuerdan que les dije que a través de o a raíz de la existencia de un dispositivo como el DMA que requiere acceder a la memoria para cumplir parte de su propósito, que es escribir en la memoria o leer de la memoria para hacer que el CPU se desentienda de ese laburo, necesita compartir el acceso a la memoria. Y el CPU hace uso constantemente de la memoria en varios momentos del ciclo de ejecución de una instrucción. Lo que ven acá es esquematizado lo que se llama el ciclo de instrucción. ¿Ah? Esto que está acá son todas las cosas que ocurren cada vez que se ejecuta una instrucción de máquina en un CPU, cualquiera sea el CPU. ¿Ah? Esto ocurre miles de millones de veces por segundo en una máquina. Todos estos pasitos. ¿No? Una instrucción de máquina tiene un primer paso que es la búsqueda de la instrucción, ¿no? Lo que era la famosa fase de búsqueda en Abacus. El fetch de la instrucción es ir a buscar la instrucción a la memoria RAM en donde está la instrucción de máquina. El siguiente paso, que normalmente ocurre, o sea, digamos, de acá hasta acá, estos 4 pasos serían la fase de ejecución que veíamos en Abacus. ¿No? Todo esto que está acá. Bueno, esa fase de ejecución se compone en realidad de varios pasos. Un primer paso es lo que se llama el decode de la instrucción. ¿Qué es el decode? Es cuando en la unidad de control se barre cada uno de los bits que conforman la instrucción de máquina y se interpreta. Ok, la instrucción de máquina que se quiere ejecutar es, no sé, una mov y el primer operando es tal, el segundo operando es tal. O sea, se decodifica qué es lo que tiene la instrucción de máquina adentro, ¿no? O sea, se leen todos los bits del registro de instrucción, que es donde quedó alojada la instrucción de máquina después de que se la buscó, después que se hizo el fetch. ¿No? Ese sería el decode. El siguiente paso es buscar los operandos o el fetch de los operandos. Los operandos pueden ser dos operandos registros, un registro y un inmediato y memoria, dos memoria, en fin, ahí depende de la arquitectura, un sinnúmero de combinaciones, ¿ok? Acá genéricamente se habla del fetch de los operandos. Y el siguiente paso es la ejecución en sí de la instrucción, por ejemplo, copiar datos de un lugar de la memoria a otro, o sumar dos números, o restarlos, o hacer un shift de bits o lo que sea. Y el último paso de la ejecución es escribir el resultado. ¿Qué es escribir el resultado? Por ejemplo, si sumo A más B y son dos registros, o sea, el registro, no sé, el registro 5 más el registro 6 en ARM, escribir el resultado es dejar el resultado final o en el primer operando, si uso dos registros nada más, o si estoy en ARM, dejarlo en el tercer registro. ¿No? Ese sería el store del resultado. Bueno, hasta acá sería lo que comúnmente hablamos como fase de búsqueda y ejecución. ¿Qué pasa? Por un lado, acá se ve este último pasito, que es el tiempo en el que el CPU escucha interrupciones. ¿Ven acá? Este cachito de tiempo, por cada instrucción de máquina, es el que el CPU le dedica a escuchar ese caminito, esas señales de interrupción. ¿Ok? Por eso acá habla de punto de interrupción, ¿no? El breakpoint de interrupción. Solamente acá es cuando se lo puede interrumpir al CPU. ¿no? Si el CPU está haciendo cualquiera de estas actividades
que son parte de la ejecución de la instrucción, no se lo interrumpe. Recién cuando termina todo esto, ahí sí escucha la interrupción antes de empezar una nueva instrucción de máquina. ¿Ok? Bueno, eso por un lado. Por el otro, lo que está graficado acá es en qué momentos el DMA puede, acá no se habla de interrupción, sino de robarle ciclos de eh, memoria a al CPU. ¿Por qué creen que en estos tres puntos son los momentos en los cuales el DMA le puede robar el uso de la memoria al CPU? Les doy una pista. Fíjense cuál es la operación siguiente después de este robo. Claro, porque ponerle que se lo roba en la ejecución, no va a poder ejecutar nada después. No sería como en partes en las que no son tan importantes o que no hace nada. No tiene que ver con eso. Ah, ok. No es por importancia. Sí tiene correlación con lo que ocurre. Fíjense, ¿qué puede implicar estas tres cosas que ocurren justo después de que el DMA le roba al CPU? Esto que está acá, esto que está acá y esto que está acá. ¿Qué puede implicar? A ver si alguien lo pesca. Lo primero es lo más claro. ¿Qué implica un fetch de una instrucción? ¿Qué hace el CPU para hacer el fetch de la instrucción? ¿A dónde va? Accede a la memoria. Exacto. ¿Qué puede pasar en un fetch de un operando? Lo mismo. Puede acceder a la memoria, no siempre, pero puede acceder a la memoria si los operandos son de memoria. ¿Y qué puede pasar en el store de un resultado? Acceder a la memoria, si por ejemplo el resultado hay que escribirlo en la memoria, ¿no? Entonces, en los tres lugares en donde el DMA puede robarle el uso de la memoria es justo antes de que el CPU lo haga. Y por eso tiene sentido que sean estos tres puntos, ¿no? El decode de la instrucción no implica un acceso a memoria, es un proceso interno que hace el CPU. Y la ejecución también es interna, no accede a la memoria para ejecutar en sí la instrucción, ¿no? Por eso en estos momentos son en los cuales el DMA le puede decir, para, antes de que vos potencialmente accedas a la memoria, voy a acceder yo, ¿no? Ese sería el- la idea de esto, ¿no? ¿No? Como que el DMA primerea al CPU y le dice, banca que voy yo. Termina el DMA, va al CPU. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Y esa prioridad que tiene el DMA sobre el CPU para entrar a la memoria, ¿se da por el DMA está haciendo algo secundario y pues tiene más prioridad? ¿O por qué sea que puede hacerlo? No, es una forma, digamos, de convivencia pacífica entre el CPU y el DMA para, para que el DMA pueda hacer su laburo. En algún momento, o sea, el que tiene obviamente la ejecución monopólica del acceso a la memoria es el CPU. En algún momento el DMA le tiene que pedir permiso. Y estos son los momentos en los cuales el DMA le puede pedir permiso. Si no, siempre el CPU es el que está constantemente haciendo uso de la memoria. Es como, digamos, ese mecanismo de interacción, ¿no? Sí, sí. Bien, bueno, ¿qué sigue? Topologías. Bueno, ¿cómo se ve lógicamente un DMA y los módulos de entrada-salida en distintos escenarios?
este dibujito que está acá arriba sería el esquemático más básico eh, de la interconexión entre el DMA y los modulitos de entrada-salida. En este caso hay un único bus, que sería el bus principal, esta línea que está acá, y de este bus cuelga todo. Cuelga el procesador, o sea, el CPU, cuelga la memoria, cuelgan los módulos de entrada-salida y el DMA, ¿tá? Que es un módulo, un controlador de entrada-salida más. Obviamente que el intercambio entre el CPU ocurre con el DMA y a su vez el DMA usa el mismo bus para interactuar con los módulos de entrada-salida, ¿ven? Es como que están compartiendo el mismo bus para varias cosas. Están compartiéndolo para intercambiar información entre el CPU y la memoria, por ejemplo, o entre el DMA y la memoria, pero también para el diálogo entre el DMA y el módulo de entrada-salida. Obviamente que esto tiene ineficiencias porque estoy mezclando, digamos, tráfico de información en este único bus. Después lo que puede ocurrir es que haya un único bus, pero las DMA tengan integradas la interacción con el módulo de entrada-salida, ya sea uno a uno o uno a muchos, ¿ven? Entonces en este caso tengo un único bus, intercambio CPU con DMA o CPU con memoria, pero el intercambio entre el módulo de entrada-salida y el DMA ocurre internamente, ¿ven? No uso el bus para ese intercambio, entonces es mucho más eficiente. ¿Lo ven? Y obviamente un DMA puede darle servicio a varios módulos de entrada-salida. Acá, de cada módulo de entrada-salida es donde están colgados los periféricos, ¿no? Y el tercer esquema, que es el que más comúnmente van a encontrar en una máquina de uso general, le hace de nuevo un computador a escritorio, un celular o lo que sea, es el que haya un bus dedicado para la entrada-salida. Entonces acá hay un bus del sistema, el DMA se conecta al CPU y a la memoria y solamente acá ocurre el tráfico exclusivo de estos tres, y a su vez el DMA se conecta por múltiples módulos de entrada-salida con un bus propio, ¿no? Para que este intercambio sea lo más eficiente posible. Bus dedicado para la entrada-salida, ¿no? Eso es en forma esquemática lo que después podrían evidenciar, por ejemplo, en un circuito integrado en un mother, ¿no? O sea, difícil de poder mostrarlo en una imagen real de un mother, pero digamos, pueden encontrar este chip, estos chips o este banco de memoria, este chip, y a su vez un vaso, un caminito ahí dibujadito con los distintos controladores y a su vez cada controlador con con las interfaces externas que comunican el disco, el puerto USB, HDMI, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, solamente nos queda ver un par de evoluciones más de la entrada-salida y ahí ya cortamos con lo que tiene que ver con el contenido de hoy. Esperen que sincronizo con los chicos. Para que ya se estén alistando. Eh, bueno, ahí está. Les decía que nos queda ver una evolución más allá del DMA respecto a la gestión de la entrada-salida. Y acá, si quieren, ya nos vamos a un terreno mucho más complejo y más versátil que excede lo que uno normalmente utiliza en una computadora de escritorio. O sea, imagínense, no sé, un servidor o un mainframe en el cual hay cientos de usuarios conectados y decenas de dispositivos
conectados a un mismo servidor, o sea, a un mismo hardware. Imagínense, no sé, cientos de discos, unidades de cinta, en fin, muchísimos periféricos y con mucho intercambio de entrada-salida. Es un escenario súper común en un contexto empresarial, en el caso de servidores, ¿no? Fuera del contexto hogareño. En esos casos, lo que se usa es delegar aún más en la gestión de la entrada-salida en un módulo de entrada-salida llamado canal o procesador de entrada-salida, ¿no? Conceptualmente son módulos de entrada-salida como los demás, pero que tienen aún mayores prestaciones. En alguna bibliografía lo van a encontrar solo como canal. Acá hacemos la distinción de canal y de procesador. ¿Qué agrega un canal de entrada-salida a lo que ya con un DMA o un controlador puedo hacer? Bueno, el canal de entrada-salida lo que tiene es un CPU propio que entiende instrucciones de máquina para ejecutar operaciones de entrada-salida. ¿Vieron cómo existe el GPU, que es un procesador dedicado al video? Bueno, esto es similar. Tengo un procesador dedicado a la entrada-salida, ¿no? En el caso de los canales, ese procesador, ese CPU, obviamente entiende instrucciones de entrada-salida, o sea, tiene su set de instrucciones de máquina diferente, y lo que hace el CPU es pedirle a ese canal de entrada-salida que ejecute una determinada operación de entrada-salida a través de un programa que está escrito en esas instrucciones de ese CPU de entrada-salida, ¿no? Entonces, lo que el CPU le pide a ese canal es, por un lado, cuál es el dispositivo sobre el cual quiere operar, a través de su ID o dirección, cuál es el área de memoria que va a dedicar a ese intercambio, con qué prioridad quiere que ocurra esa operación de entrada-salida, qué quiere que haga ese canal con los posibles errores, en fin, le delega completamente la gestión de entrada-salida a ese canal, ¿no? Obviamente que al haber un CPU dedicado a entrada-salida, puede procesar muchísimo más rápido todas las operaciones de entrada-salida, ¿ok? Y muchas más operaciones por unidad de tiempo. Y lo que agrega aún más, en el caso de los procesadores de entrada-salida, es que tienen memoria propia, ¿ah? De nuevo, haciendo una similitud con una placa gráfica dedicada. Vieron que los GPU o las placas gráficas dedicadas pueden tener memoria de video dedicada. Bueno, esto es lo mismo. O sea, hay un CPU y hay memoria específica para trabajar con la entrada-salida. Eso es lo que se llama un procesador de entrada-salida. Con lo cual ahí el programita o los programitas que se ejecutan para resolver las operaciones de entrada-salida ya residen directamente en el propio procesador de entrada-salida. Es como una computadora, si quieren, en sí misma, dedicada a la entrada-salida, ¿no? Tengo CPU, tengo memoria, todo eso para resolver las operaciones de entrada-salida. Bueno, hay múltiples, si quieren, lo que llaman topologías o diseños en los cuales puedo visualizar estos canales o procesadores. Acá mencionamos dos situaciones. Uno son los canales selectores, en donde se usa de a un dispositivo a la vez, pero el canal, digamos, puede identificar con qué dispositivo trabaja en un momento determinado. Y los multiplexores es que directamente hay varias operaciones de entrada-salida que ocurren completamente en paralelo. Y se multiplexa significa que todas las respuestas de todos los dispositivos
viajan como todas juntitas y después el canal o el procesador de entrada-salida los, los divide. Acá están los grafiquitos, este es el selector puede operar con una u otra operación de entrada-salida a la vez, ¿no? Puede operar con un dispositivo u otro acá. Y el multiplexor, ven que están todos los controladores, todos como en paralelo conectados al mismo canal. ¿Qué significa esto? Que puede tomar una operación de entrada-salida por acá, una por acá, y todas estas entran en simultáneo a este canal, las procesa todas en paralelo y le devuelve las interrupciones y los avisos al CPU principal cuando todo eso terminó, ¿no? Esto es lo que les digo que pueden encontrarse como elemento de entrada-salida en un servidor, en un mainframe, ¿no? Donde la gestión de la entrada-salida es mucho, mucho más desafiante, ¿no? Y que obviamente amerita pagar por hardware dedicado, ¿no? Si no, claramente no hace falta tener un CPU dedicado y una memoria dedicada. Bien, no sé si esto último lo pudieron capturar, se entendió, si tienen alguna duda, alguna inquietud. Todo esto, perdón, como de costumbre lo pueden ver en los dos libros de cabecera, también está presente en el resto de la bibliografía, pero bueno, normalmente lo sacamos del libro de Stallings y algo también de Tannenbaum. ¿Dudas, preguntas? Por mi parte no, esta parte. Ok. A ver, si había algo. Quería ver si les encontraba alguna placa de canal. Estas, lo que pasa es que son medio viejas, me parece. No, no es tan vieja esta. Eh, ta, ta, ta. Bueno, acá hay algo. A ver, les muestro esta imagen. Como para que lo anclen también a un hardware concreto. Esto fue un googleo rápido. Después veo si les puedo conseguir algo más contundente. Pero esta placa es un canal de entrada-salida. En este caso son 64 canales para procesar en entrada-salida en paralelo. Y cada canal, bueno, se programa independientemente para hacer una operación de entrada-salida, ¿no? Acá tienen toda la especificación, manuales, etcétera, etcétera, ¿no? Este sería el hardware, ¿no? Esta placa que obviamente se conecta de alguna manera a un mother nada, de un servidor, de alguna computadora que soporte este tipo de hardware, ¿no? Pero bueno, de esto hablamos cuando hablamos de, mm, de elementos o de hardware de entrada-salida mucho más,
mucho más complejos que lo que pueden encontrar en el mar de sus máquinas, ¿no? Bien, bueno, si no hay más dudas, por hoy lo cerramos. Ahora le aviso a los chicos que ya pueden entrar para... Ah, ahí está Darío. ¿Qué hace Darío? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿Cómo va, bien. querido? Bueno, voy a detener la grabación y yo me despido por hoy. Si mal no recuerdo, nos vemos mañana. Que tengan buena noche, éxitos ahí para los que estén por recibir su nota. Y bueno, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau, Carlos, nos vemos. Bueno.